Escuchábamos a Jepe con Bomba Chay, una canción que nos encanta a propósito de ese coro tan inspirador. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí. Se quedó atrás, ¿no? Y cuando ha pasado mucho tiempo, es un buen momento para poder evaluar qué es lo que queda. Y quizás esa es una llamada interesante para acercarnos a la muestra Porter Knitzer, el New York Graphic Workshop en el Museo Nacional de Bellas Artes, una muestra que, como les contaba al principio, tuvo su exposición en 1969 en el Museo Nacional de Bellas Artes, ahí con la mirada siempre atenta y vanguardista de Nemesio Antunes y su equipo, que dijo, mira, aquí hay algo que está pasando, que es interesante, qué onda estos, no sé si habrá dicho qué onda, don Nemesio, pero algo está sucediendo ahí con el trabajo de la destacada fotógrafa argentina, en ese momento muy joven, fotógrafa argentina Liliana Porter, sí, y también el pintor y artista uruguayo Luis Kapnitzer. Esa muestra pasó por el Museo Nacional de Bellas Artes, tenía además obras que estos artistas habían desarrollado en nuestro país y ahora está de regreso. ¿Por qué está de regreso? ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? ¿Por qué hay que ponerle atención a las obras que van a ser parte de esta exposición? Todo eso nos lo va a contestar nuestra invitada. Estamos a través del Zoom con Silvia Dolingo, curadora de la muestra Porter Knitzer, el New York Graphic Workshop. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros muy honrados de poder conversar contigo, aunque sea a la distancia, ¿no? Y que podamos, yo estoy en Valdivia, por eso estoy un poco alejada, ¿no? Del estudio de Radio Universidad de Chile, pero conectada en el corazón, para aprender de lo que nos tengas que contar. Ay, tengo un montón de preguntas para situar esta conversación. Quizás lo primero es contarle a nuestros auditores y auditoras quiénes eran en ese momento Luis Kapnitzer y Liliana Porter, que todavía están vivos, los dos están en sus ochentas, y quiénes se fueron transformando en las últimas 5 décadas, ¿no? Porque hoy día son nombres muy, muy importantes y quizás una de las cosas interesantes de esta exhibición es la mirada que tuvo Nemesio Antunes y su equipo de decir, ojo, hay algo aquí que luego el tiempo demostró que era una mirada muy apropiada, ¿no? Sí, bueno, en ese momento, como bien dices, eran muy jóvenes artistas. eh, Hoy en día están súper activos y son realmente dos referentes del arte contemporáneo en todo el mundo. Realmente son dos nombres destacadísimos que han tenido una trayectoria muy impactante y al día de hoy, digamos, tienen una actividad y una presencia en museos, en instituciones, en galerías, realmente muy, muy importante, con lo cual, en ese sentido, me parece importante empezar planteando, bueno, el agradecimiento y el reconocimiento que hayan aceptado, digamos, esta propuesta, Luis y Liliana, de revisar ese momento de la exposición aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, que tuvo lugar, como bien dices, en 1969. Ellos en ese momento eran muy jóvenes, estaban, digamos, en la, podemos decir, la primera década de su carrera artística. Se habían radicado en Nueva York, cada uno por su lado, ellos se conocen allí en 1964, eh, habían ido a estudiar, digamos, por distintas circunstancias, por una beca en el caso de Luis, Liliana un poco de paso y decide quedarse en Nueva York. Ellos tenían ya formación artística en las escuelas de Bellas Artes de Montevideo, en el caso de Canitzer, en Buenos Aires, en México, sobre todo en el caso de Porter. Y en 1964, junto con José Guillermo Castillo, un artista venezolano, también radicado en Nueva York en esos momentos, conforman el New York Graphic Workshop, que era un espacio de experimentación con la gráfica, con un grabado en ese momento ya en vías, digamos, de reformulación, de redefiniciones conceptuales, intelectuales, materiales, y un espacio justamente de reflexión sobre la práctica, pero también sobre la idea de la edición, de la multiplicación de obra,
eh, con revisión, digamos, respecto de estrategias de circulación de las obras, sobre todo de jóvenes artistas latinoamericanos en Nueva York. En 1969, este taller, este espacio va a estar activo desde fines de 1964 hasta entrados en 1970. Y en 1969 hay 3 exposiciones muy importantes en 3 espacios muy destacados de la escena artística latinoamericana. El Museo de Bellas Artes de Caracas, en primera instancia, en última instancia, el Instituto Di Tella en Buenos Aires, y en junio de 1969 el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. Justamente por invitación de Nemesio Antúnez, ellos van a presentar aquí su obra. Ellos se habían hecho amigos, se habían conocido a Nemesio cuando él estaba, digamos, activo en Nueva York, y mantenían, digamos, un contacto. Nemesio conocía la obra de ellos y les invita a hacer una intervención justamente en ese momento de una revisión, digamos, del programa institucional muy abierta a lo experimental, a lo contemporáneo. En esa ocasión, entonces, Luis y Liliana van a hacer en el museo 2 instalaciones pensadas, digamos, específicamente para el espacio del museo, y también van a presentar grabados, estampas producidas en esos momentos del New York Graphic Workshop en otro espacio cultural también aquí en Santiago. En ese momento, las instalaciones que realizan aquí en el Museo de Bellas Artes pasan bastante desapercibidas. Si bien hay alguna, digamos, recepción en la prensa gráfica, en algunos periódicos, aparecen algunas notas, es una muestra corta, dura más o menos 2 semanas y no tiene, digamos, una gran repercusión. Luego van a pasar las décadas sin mayor, digamos, reconocimiento o impacto a esas producciones. Cuestión que la historiografía del arte, ya desde entrados los años 90 y sobre todo ya en el siglo XXI, se empezó a revisar la obra de ese periodo, y allí es donde, digamos, se rescata este paso por Santiago en 1969. Con 2 obras fundamentales. En el caso de Liliana Porter, la ambientación de La Arruga, una versión ya había hecho en Caracas, una instalación en ese sentido, donde ella trabaja el tema de la arruga del papel en términos muy poéticos, simbólicos, sensibles, y hace lo que diríamos un site específico para el Museo de Bellas Artes, ¿no? Una instalación específica para aquí. Luis Kamnitzer hace Masacre de Puerto Montt, que es una obra que hoy en día es, decir, canónica del arte experimental, de denuncia, conceptualista, con un reconocimiento institucional muy importante, y que recién en 2006 va a volver a ser presentada en Santiago, se, digamos, reconstruye en Galería Metropolitana a partir de un proyecto de Incubo, y allí trabaja Cecilia Brunson, y es la primera vez, digamos, que se vuelve a mostrar, y ahí realmente se ve, podríamos decir, tiene como un impacto muy importante. Esta va a ser la primera vez que se va a volver a presentar aquí en el Museo de Bellas Artes, donde tuvieron su origen estas instalaciones. Junto con esas instalaciones digamos, hay una ampliación, digamos, del trabajo de ellos en el marco del New York Graphic Workshop, y sobre todo con el foco en ese año 1969, poniendo en diálogo con otras instalaciones, otras piezas gráficas y una documentación, en muchos casos, yo diría prácticamente inéditas, la primera vez que se va a estar mostrando. Son piezas que vienen de colecciones particulares o de instituciones, pero que no han sido mostradas en Chile y en Argentina, por ejemplo, muy escasamente.
Y en algún caso también son obras que se vuelven a presentar por primera vez. La instalación de Liliana, otra obra de Luis, que digamos la estamos produciendo especialmente para esta muestra, y en algún caso una obra de producción nueva, que se está estrenando aquí, y en otro caso una obra también del 69 que desde ese momento nunca se había vuelto. Bueno, tu respuesta nos ayuda a contextualizar esta muestra que, les recuerdo, comienza hoy día y va a estar hasta febrero. Ahora sí se les está dando el tiempo para poder eh, conocer, aprender, y a mí me gusta mucho esta idea de las muestras largas para que uno vaya y vuelva y se dé una vuelta y aprenda, ¿no? De qué va el New York Graphic Workshop de Porter Kapnitzer en el Museo de Bellas Artes, que de hecho inaugura hoy día con un conversatorio a las 17:30 horas, que sin inscripción ustedes solo tienen que llegar, es abierto al público, y va a tener la presencia de Luis Kapnitzer, que está en Chile, y online desde Estados Unidos va a estar Liliana Porter y va a ser moderada por nuestra entrevistada Silvia Dolinco. Y me imagino, Silvia, me da mucha curiosidad, a propósito de lo que tú nos contabas, por un lado, ¿no? Rearmar esta muestra y lo que va apareciendo ahí, ¿no? El paso del tiempo, por supuesto, nos da perspectivas que pueden ser tremendamente interesantes para evaluar, por ejemplo, una obra tan importante como Masacre de Puerto Montt, que como tú decías es una obra que se estudia, o sea, es una obra que marca el arte político de denuncia y de vanguardia al mismo tiempo, tiene ahí esa mezcla, ¿no? Y por otro lado pensaba en el 69, ¿no? Lo que estaba pasando en Estados Unidos en el 69 y lo que estaba pasando en Latinoamérica en esa misma fecha. Son tiempos muy revueltos, a propósito de esa palabra que estamos usando tanto en estos días de vuelta, ¿no? Son tiempos de muchos desafíos, la aparición de voces como el feminismo, como la lucha por los derechos del pueblo afroamericano, ¿cierto? También en Latinoamérica empiezan a haber estos movimientos sociales que luego van a transitar hacia, por ejemplo, en el caso de Chile, el gobierno de Salvador Allende. Entonces son momentos muy convulsionados en términos políticos y de transformaciones sociales y culturales, igual que estos, pero quizás con otro signo, ¿no? Entonces quería preguntarte como curadora, ¿cómo es un material que fuiste armando, encontrando y buscando? Porque como tú dices, es una mezcla entre cosas que fueron parte de la muestra 69 y cosas que ahora se suman. ¿Y cómo tú sientes que esas obras tienen que decirnos hoy día? ¿Qué nos dicen? Nos dicen muchísimo, tanto de la trayectoria de los artistas como de la historia y el presente, y, y creo que abren a muchas preguntas, ¿no? Siempre me parece que es interesante esto, que las muestras nos dejen preguntas, nos dejen pensando. Creo que es una obra, la de Luis y Liliana, muy provocativa en ese sentido, ¿no? Tanto desde lo corporal, lo sensorial, lo intelectual, y lo histórico, ¿no? Hablábamos ayer con Luis, bueno, que llegó ayer aquí a Santiago, cómo la historia de él en relación con Masacre de Puerto Montt, en Santiago, se asocia a dos momentos de fuertes luchas también estudiantiles, ¿no? En el 69, cuando él está aquí, cuando ellos están aquí, él presencia una represión a una manifestación estudiantil que estaba justamente activando allí por la reforma universitaria, y él evoca digamos, alude a esa represión en la obra Ventana, que también forma parte de la muestra y que es parte de la colección de este museo. Es una obra bisagra, en cierto sentido, entre distintos momentos de esa trayectoria de los años del 68, del 69. No quiero avanzar mucho sobre contar un poco el relato de la exposición para que puedan venir a visitarla, pero bueno, es allí como que da una clave, ¿no? Y lo que él evocaba, además bueno, de la situación de ese momento, que espero que hoy también lo vamos a abordar en el conversatorio, como cuando en 2006 él viene
por primera vez a Chile después de aquel momento del 69, justamente para la muestra en Galería Metropolitana, también es un momento de fuertes, digamos, manifestaciones estudiantiles, ¿no? Como investigadora y docente argentina, no puedo dejar de mencionar en este contexto también la situación universitaria en este momento en Argentina, la lucha de los estudiantes y de toda, digamos, la universidad argentina, bueno, también en un momento eh, muy difícil, pero también de lucha, ¿no? Y en relación con esto también que mencionabas de ese momento, es bien significativo cómo aparece, ¿no?, esta cuestión de la coyuntura política latinoamericana de ese momento. Hay otra obra que también forma parte de la muestra, perdón, que es Fosa Común, es una obra de Luis que forma parte en la actualidad de la colección del Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que está aludiendo justamente a represiones digamos, en el contexto latinoamericano, si bien en algunos países en gobiernos democráticos, pero con digamos, un fuerte, digamos, accionar autoritario o represivo, ¿no? En Uruguay estaba pasando lo mismo. Argentina en ese momento estaba bajo dictadura. E incluso en la obra de Liliana, de ese momento, es así, son piezas que no incluí en esta curaduría por una cuestión del recorte cronológico, pero ella va a estar también a principios de los años 70, aludiendo en una obra que también, con la que participa, por ejemplo, en una exposición en el MoMA de Nueva York, a la cuestión de las resistencias, de las luchas y de género, ¿no? La cuestión de una mujer vietnamita que puede ser también latina, que puede ser ella, que puede ser tu madre, que puede ser cualquier mujer en ese momento, ¿no? Y otra inscripción también interesante para pensar un poco esta circulación, como Liliana y Luis también están participando también a principios de los 70 en el movimiento que fue la Contrabienal, digamos, en frente a la Bienal de San Pablo en Brasil, también bajo dictadura, un movimiento latinoamericano que produce una publicación, una intervención también, digamos, de denuncia, ¿no? Entonces, como bien decís, ¿no? Es un momento muy movilizado, con distintas, digamos, coyunturas, circunstancias, pero que justamente las respuestas van a ser bien múltiples y ellos van a estar allí muy involucrados en ese sentido. Bueno, si quieren escuchar con más detalle y de boca de sus propios autores respecto a las obras y a esta exposición, hoy día a las 17:30 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes está este conversatorio que va a inaugurar, ¿cierto? Esta muestra con la presencia de Luis Karnitzer, que está en nuestro país, y la participación a distancia de Liliana Porter, moderado por la curadora de esta muestra, Silvia Dolinco, con quien hemos conversado esta mañana. Recuerden entonces, desde hoy pueden visitar Porter Karnitzer, el New York Graphic Workshop en el Museo Nacional de Bellas Artes, 1969-2024. Muchísimas gracias, Silvia, por este tiempo. Muchas gracias a vos, Antonella. Los Un esperamos. abrazo. Nosotros Gracias. vamos a la pausa rápidamente y ya regresamos con más